la aplicación de Google, para que ustedes mediante el formulario me completen la frase que hay, ¿ya? Y tal vez lo más probable es que les ponga algunas preguntas para ver si entendieron o no el tema. Directamente no va a ser una calificación la que se vayan a sacar, pero sí me va a dar una idea si me entienden, no me entienden, si aprendieron o no aprendieron. Y además que como yo voy a tener registrado quiénes participan y quiénes no, de cierta manera, si necesitaran ayuda por estar en clases, van a tener un poco un extra de ayuda, ¿ya? O sea, si les faltan algunos puntitos, voy a considerar esas situaciones. Como les he dicho, a fin de año no quiero que nadie o que alguien me diga, doctor, me faltan 2 puntos, me faltan 3 puntos. Eso no va a pasar a fin de año, ¿ya? Aprovechen de ganarse los puntos ahorita, hasta antes del final. Porque para el final, segunda instancia y verano, con el dolor en el corazón no les voy a aumentar ni un puntito. Gánenselo ahora en este lapso de tiempo, que no es difícil como ustedes se han dado cuenta, ¿ya? Si surge alguna situación o algo que no comprenden, por favor, directamente a mí, ¿ya? Igual, si tienen alguna situación, algún problema con algún examen, con algo que no puedan, primero comuníquenme a mí. Ya si yo veo que es necesario pasar a otras instancias, consultamos con otras instancias como ha sido el año pasado, ¿ya? Porque después, como me ha sucedido igual, hay algún problema, pasan directo al centro de estudiantes, el centro me llama enojado cuando era una situación que no meritaba nada de eso, ¿no? Entonces, cualquier situación, chicos, primero directamente conmigo. Si no logramos solucionar y es necesario, pasamos a otras instancias para ver cómo se puede arreglar, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, sobre eso de que hablemos personalmente con usted, usted es el titular no es el doctor Saavedra, ¿verdad? No, por eso están pasando teoría conmigo. Ya, de práctica. Obviamente cualquier observación con la parte práctica directa con él, coordinan con él. De todas formas, si ven que no tienen respuesta por su parte, me mandan un mensajito para que yo pueda hablar con él y ver cómo podemos solucionarlo, ¿ya? Como les digo, de mi parte cuenta de que la mayoría o casi nadie, yo pido que nadie tenga problemas, voy a tratar de solucionar lo que se vaya a presentar, ¿ya? Gracias, doctor. Listo. Bien, vamos a ver esos 2 temitas. No sé si los 2 grupos pueden ver las diapositivas. Sí, doctor. Ya. Si es que no cambiara la diapositiva, me detienen, chicos, ¿ya? No sé qué es lo que está pasando con Meet. Bien, vamos a ver el tema 2, que entra también al examen parcial. Son 7 temitas relativamente cortos dentro de este. Vamos a ver 2 por clase, ¿ya? Y el último, que son 3 temitas, pero bien cortitos. Vamos a entrar a ver, chicos, lo que es diagnóstico de las intoxicaciones, ¿ya? ¿Pasó de diapositiva? No, doctor. No, doctor. No. Bueno, vamos a ir viendo así. Entonces, respecto al diagnóstico en toxicología clínica, ¿quién me podría decir más o menos cómo podemos realizar un diagnóstico en toxicología? ¿Qué tipo de muestras podemos emplear y utilizar? Doctor, en diagnóstico podría ser en toxicología, se basa en la anamnesis, que es la exploración física y las exploraciones complementarias. Ya. Ahora, respecto a las pruebas en laboratorio, ¿qué tipo de muestras crees que nosotros podemos emplear y generalmente se utilizan en toxicología? Doctor, en sangre Las podría muestras de ser laboratorio, orina, semen, también hígado, contenidos gástricos y la saliva, sudor y también las uñas. Ya, muy bien. Les voy a pedir, si alguien está participando, le van a dejar terminar. Toditos se van a ganar puntitos, ¿ya? Porque si toditos le quitan la opción, no va a saber a quién ponerle la nota, ¿ya? Si dejan de participar y no pueden responder, sí, ahí los demás pueden entrar, no hay ningún problema. Excelente. En realidad podemos emplear cualquier tipo de muestra para el tema de toxicología. Podemos emplear orina, sangre, contenido gástrico, órganos, cabello, las uñas.
porque vamos a emplear no solamente para lo que es toxicología clínica, sino para lo que es la toxicología forense, que ahí es muy importante, ¿no? Generalmente después de alguna muerte, el toxicólogo va a entrar para observar y ahí tiene que estudiar y tiene que ser capaz, que es a lo que vamos con este tema, de saber qué tipo de métodos puede emplear, qué tipo de muestras puede utilizar y cómo va a llegar a un diagnóstico más concreto. Entonces, denme un ratito, chicos, me estoy olvidando grabar la clase. Después me van a reñir. Denme un ratito, chicos. Por favor, aceptan la grabación. Eso es, muchas gracias. Bien, entonces ya sabemos más o menos a lo que vamos con el diagnóstico en toxicología clínica, ¿no? Ahora, dentro del diagnóstico de toxicología, nos vamos a basar en ciertos pilares fundamentales. ¿Quién era la que me había mencionado? Anamnesis, exploración física. ¿Cuál es tu apellido? Yo, doctor. ¿Cuál es Yo, doctor. tu apellido? Bovarín Benavides Alison Nicole. Bovarín Benavides. Muy bien. Estaba correcto lo que nos había dicho, porque nos vamos a basar primero en la anamnesis, en la exploración física y en exploraciones complementarias o pruebas extras de laboratorio, que ya los hemos visto en el tema anterior y hemos visto las limitantes que también se presentan, ¿no? Dentro de la anamnesis ya sabemos lo que vamos a hacer. Primero tenemos que ver y consultar si el paciente está consciente o no, si va a responder a los estímulos que nosotros le vamos a dar o no. Ahora, si el paciente está inconsciente, es necesario que nosotros preguntemos a las personas que lo llevaron al hospital. Puede que sean sus amigos, pueden que sean sus familiares, puede que sea algún conocido o alguien que lo vio en la calle, que trate de darnos una idea de qué es lo que puede haber pasado. ¿Ya? Con la anamnesis vamos a buscar eso. Ahora, si la información llegaría a ser insuficiente y la persona o nosotros podemos acudir al lugar donde estaba esta persona, tenemos que realizar una búsqueda para ver si encontramos algún elemento que él pueda haber consumido. Por ejemplo, lo encontraron en el cuarto donde él vive, ¿no? Entonces llega a emergencias, llega con sus familiares y exactamente no sabemos qué puede haber pasado. Lo que tenemos que hacer es pedir a la familia, en lo que nosotros estabilizamos, o bueno, en lo que el médico estabiliza al paciente y se trata o se busca un tratamiento para que el paciente pueda salir, en lo que esperamos un resultado, ya sea de laboratorio, el familiar puede ir al domicilio y ver algo extraño que pueda haber ingerido la persona, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los suicidios, por ejemplo, no sé, medicamentos que haya tomado o alguna droga que haya conseguido, si encontraron jeringas en el piso, si encontraron material extraño, eso sirve bastante porque pueden llevar al laboratorio y en base a los conocimientos que podemos tener, al menos de aspecto, color o forma de algunas drogas, por ejemplo, nosotros podemos ver y conocer qué está pasando y con eso se puede dar un tratamiento más específico. Entonces, eso buscamos con la anamnesis. Ahora, dentro de los signos vitales y la exploración física, ya su nombre nos dice, y si se acuerdan, alguien que me pueda mencionar cuáles son los signos vitales que nosotros tenemos que controlar. La temperatura, Ya. Sí, presión arterial, sí, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, no se van a olvidar, sí. ¿no? Es muy importante conocer cuáles son los signos vitales y aparte, chicos, exactamente, no se van a olvidar qué es taquipnea, qué es dispnea, qué es bradicardia, qué es taquicardia. Tienen que manejarme estos términos también ustedes, los tienen que conocer bien, porque ténganlo por seguro que en el examen va a entrar alguna pregunta sobre estas definiciones que las voy a sacar de glosario, ¿ya? Entonces, entre signos vitales y exploración física es el primer contacto con el paciente para valorar todos estos signos vitales que ya hemos mencionado, para ver si tiene hipertensión, normotensión, si está agitado o no está agitado, si está transpirando o no está transpirando. Vamos a ver la frecuencia respiratoria, porque ya en base a lo que hemos visto a los toxíndromes ya podemos tener una idea de qué droga puede que haya consumido. Se va a hacer una valoración de la situación neurológica. ¿Cómo valoramos
neurológicamente al paciente. Les he mencionado un nombrecito, una escala. ¿Se acuerda alguien? La escala de Glasgow. Muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Bogarín. Igual. Muy bien. En base a la escala de Glasgow, nosotros vamos a ver qué tan consciente está el paciente. Entonces vamos a ver la situación neurológica, si él todavía responde o no responde. La exploración física permite confirmar o corroborar la hipótesis diagnóstica realizada en la anamnesis. Si en la anamnesis nosotros sospechamos que fue o está intoxicado, por ejemplo, con alcohol, entonces, en base a la exploración física, por ejemplo, el aliento alcohólico o no sé, alguna situación que nos vaya a llamar la atención que confirme que efectivamente fue bajo el efecto de alcohol, ¿no? Ahora, por ejemplo, metanfetaminas, ¿no? Y hemos visto ¿se acuerdan alguien en qué toxíndrome está? El uso de metanfetaminas. No se van a olvidar en cuál está. Ya, en el simpático mimético. Entonces, por ejemplo, en base a esas características que el paciente y nosotros hemos visto con la anamnesis y un poco con la exploración, vamos a confirmar si efectivamente estaba bajo efectos de la metanfetamina o no. Vamos a verificar el estado de conciencia mediante la escala de Glasgow, que aquí estaba su chanchito. ¿Ya? Ahora, de manera resumida, según la escala de Glasgow, como hemos mencionado la anterior semana, lo que tratamos de ver es cómo responde el paciente al estímulo, ¿no? Por ejemplo, ocular. Vamos a ver si la respuesta es espontánea, si hace caso a lo que nosotros le estamos hablando, si hay alguna respuesta en base, por ejemplo, si le pellizcamos la planta del pie o la planta de la mano o a nivel de la uña, por ejemplo, ¿responderá o no responderá al dolor? Nosotros tenemos que analizar esta parte. Bueno, más que nosotros es el médico, pero por lo menos conozcamos qué se hace. De manera verbal, está orientado, está conversando, está desorientado y habla, utiliza palabras inapropiadas, responde a lo que nosotros estamos hablando, o no hay simplemente ninguna respuesta. Entonces, en base a eso, nosotros, como hemos visto la anterior semana, le vamos a dar un puntaje de la misma forma a nivel motor, ¿no? Si le decimos, levanta el brazo derecho, levanta el izquierdo, o levanta su pierna, o no levanta, en base a eso, nosotros igual vamos a darle un puntaje en esa escala, más o menos que hemos visto del 1 al 10 o del 1 al 15, que manejan diferentes bibliografías, vamos a ver más o menos cómo se encuentra el paciente. Si está ya prácticamente casi en coma, si está medio consciente, o si todavía está con a los estímulos. Entonces, mediante la escala de Glasgow vamos a confirmar, uno, porque también nos va a llevar, por ejemplo, si está bajo efectos de opios o de las benzodiazepinas, el paciente va a estar relajado. Ya sabemos cómo van a estar sus ojitos, sus pupilas, ¿no ve? Sabemos ya más o menos qué característica tiene, va a estar medio sedado. Entonces, obviamente, vamos a tener por lo menos entre el nivel 2 o 3 ocular, igual verbal, dependiendo a la cantidad que ha consumido, tendremos entre el 3 y el 4, o si ha consumido mayor cantidad, estará entre el 2 y el 3, o sea, más dormido el paciente. Igual a nivel motor, estará entre 3 y 4, o tal vez 2 si es que ha consumido bastante cantidad y está muy relajado. Entonces, con la escala de Glasgow, confirmamos todos estos parámetros. Ahora, respecto a algo muy importante cuando llega un paciente es que nosotros tenemos que buscar signos que nos den a entender o a comprender si el paciente consume alguna droga. Por ejemplo, signos de venopunción. Es clarito cuando una persona suele inyectarse, porque aparte de que a nivel de las venas está callosado, muchos presentan moretones por cómo se inyectan la droga, ¿no? Entonces hay que buscar signos de venopunción que generalmente es en pacientes que utilizan drogas vía paraenteral, ¿ya? Es necesario verificar si el paciente presenta las pupilas normales, si hay anisocoria, si hay miosis, si hay midriasis, porque también esto nos permite comprender qué tipo de droga o qué tipo de elemento haya consumido ese paciente. Otras características ya, pero en consumidores más crónicos, la perforación del tabique nasal, ¿no? Hay personas que consumen bastante cantidad o inhalan bastante cantidad de cocaína
por lo cual ya presentan un daño a nivel palatino, a nivel paladar y a nivel de la nariz. En toda la estructura empieza a destrozarse por la cantidad que empiezan a consumir. Entonces nosotros, si verificamos este detalle, pues ya más o menos tenemos una idea de que es un consumidor vía inhalación, generalmente por cocaína, ¿no? Y bueno, es importante revisar las pertenencias del paciente. Si podemos revisarles los bolsillos, revisar la mochila, qué es lo que tenía, cómo llegó al hospital, es importante porque ahí puede estar el motivo de su intoxicación. Ahora, también es importante conocer de que cuando hay alguna escena del crimen o algún problema legal, tampoco no podemos revisar todas sus pertenencias porque nosotros podemos estar en conflictos. ¿Qué es lo que pasa? Si estaban entre amigos, consumieron crack, ¿no? Se inyectaron crack, pero el paciente que llegó al hospital fue porque, no sé, mezcló drogas, pero a la vez hubo un asesinato en el domicilio. Entonces, si nosotros le quitamos las pertenencias y buscamos qué tiene, podemos tener un conflicto, una situación con el tema legal, porque van a decir, ¿por qué ustedes han sacado si esto era muestra que nos servía a nosotros para este lado? Lo mismo, si llega un toxicólogo forense a la escena del crimen y no encuentra todos estos detalles, estamos en una situación bien complicada, ¿no? Entonces, es importante considerar todo esto. Sí se puede hacer una revisión, tal vez, pero especialmente cuando hay una escena del crimen o alguna de estas situaciones, es mejor no tocar lo que se tiene, las evidencias que se tienen. Pero si es un paciente que llegó a emergencias o que alguien lo llevó, sí tenemos que revisarle especialmente para tratar de salvarle la vida, ¿no? Bien, ahora aquí tenemos un resumen de la tablita de los toxindromes, ya que estoy seguro que ustedes lo saben, pero tienen que aprenderlo bien. Yo les he mencionado simplemente 5. ¿No? El simpático mimético, que en base, aquí es una tablita resumida, es otra tablita resumida que tienen para poder estudiar, ¿no? Fármacos como la cocaína, las anfetaminas, producen, si se acuerdan, una alteración generalmente, ¿no? Ahora, el estado mental generalmente es hiperalerta y agitación. ¿Se acuerdan cuál era el que se estimulaba? ¿El simpático o el parasimpático? ¿Cuál de los dos se activaba con este tipo de drogas? El simpático, doctor. Exacto. Si se acuerdan, les he dicho que el simpático ayuda a que la persona esté alerta a cualquier situación. Entonces, les he mencionado incluso de la serie, ¿no? Como él pensaba que le iban a hacer daño o que lo iban a pegar. Entonces, él trataba de defenderse de esa manera, ¿no? Entonces, por eso están hiperalertas y están agitados. Las pupilas agrandadas, ¿cómo se llaman? Midriasis. Muy bien, signos vitales y entre otros vamos a ver diaforesis, temblor, hiperreflexia, convulsiones. ¿Qué es la diaforesis? La transpiración profusa. Exactamente, muy bien. Aquí tenemos el síndrome anticolinérgico. Esto solamente es una repasadita de lo que hemos visto. Generalmente acetilcolina disminuida. ¿Por qué elementos? Principalmente antihistamínicos, depresivos, antiespasmódicos. El principal no se van a olvidar que es la atropina, que en algunos casos, en el síndrome colinérgico, la atropina utilizamos como antídoto. No se van a olvidar, eso es importante. El estado mental en un síndrome anticolinérgico, obviamente hay una hipervigilancia, agitación, alucinaciones, la carita o la piel está enrojecida y todos los datos que hemos visto. Pupilas generalmente presentan midriasis, signos vitales aumentados y entre sus características. Aquí ya tenemos piel seca, como les había mencionado, hay color rojizo, especialmente en las mejillas, disminución del peristaltismo, del movimiento intestinal, suele haber retención urinaria. ¿Qué será mioclonus, chicos? Les he mencionado el clonus la anterior semana. ¿Qué es el clonus? Una persona exaltada. ¿Y mioclonus? Una persona. Casi le atinan, ya. Todo lo que vayan a leer como clonus son movimientos involuntarios exaltados, ¿no? En este caso de los músculos.
Ya no se van a olvidar, eso es clonos, como exaltación, están acelerados. Ahora, dentro de del toxíndrome alucinógeno, tenemos a la fenilciclidina, LSD, anfetaminas, que provocan alucinaciones, no perciben la realidad. Vamos a ver esto, creo que es en el tema 4, es muy interesante. Ahora, esto usualmente hay midriasis, pero puede cambiar en base a qué tipo de droga está consumiendo. ¿Qué será nixtagmus? ¿Alguien sabe? ¿Cuál dijo, doctor? Nixtagmus. El de acá. Lo van a buscar. Este estoy seguro que... Movimiento involuntario del ojo. Exactamente. ¿Quién me respondió primero? Natalie Vila seca, doctor. Rodríguez. Ay, no. Muy bien. Entonces, es movimiento involuntario del ojo, ¿ya? Tenemos el síndrome opioide, que ya hemos mencionado que elementos también pueden ingresar. Generalmente se produce una depresión del sistema nervioso central, hay miosis, todos los signos vitales disminuyen, por eso hay una depresión. Generalmente el paciente, a comparación de los que ya hemos visto, presenta hiporreflexia, puede presentar edema pulmonar, hematomas por uso de agujas. Ahora, ¿qué será un edema pulmonar? ¿Qué es un edema, chicos? ¿Alguna vez? Una infección. Retención de líquidos, doctor. Es una inflamación. Es una inflamación usualmente asociada a la retención de líquidos, ¿no? Generalmente por deficiencia o por déficit proteínico principalmente, ¿ya? Y van a ver, es característico de los pacientes edematizados, están hinchaditos. ¿Cómo se van a dar cuenta? Ustedes realizan una presión, por ejemplo, en los bracitos, en los pies, y si eso se queda así, vamos, en nuestros términos coloquiales, y va a quedar así como un... Exactamente, entonces queda presionado, ¿no? No vuelve a su lugar normal, porque efectivamente hay una retención de líquidos, ¿ya? Y eso suele pasar dentro del síndrome sedativo hipnótico. Generalmente hemos mencionado las benzodiazepinas. Al igual que el opioide produce una depresión del sistema nervioso central. Aquí va a ser variable. Puede que en algunos casos se presente midriasis y en otros casos miosis. Los signos vitales obviamente están disminuidos porque se produce una depresión del sistema nervioso central. Por lo tanto, el paciente igual suele presentar hiporreflexia, está adormilado. Dentro del síndrome colinérgico, todo lo contrario, el anticolinérgico, hay una elevación de la acetilcolina, principalmente dado por los insecticidas, ya sean los órganos fosforados y los carbamatos. ¿Ya? Hay un bloqueo de lo que es la acetilcolinesterasa. Esta enzima es muy importante, porque al no haber esta enzima, empieza a producirse mayor cantidad de acetilcolina y no hay que degrade la acetilcolina. Entonces empieza a haber una conexión fallida de las neuronas, por lo tanto el paciente entra en confusión, puede llegar hasta el coma y principalmente la frecuencia cardíaca suele estar disminuida, oxígeno aumentado y presión arterial disminuida. Son datos que ya hemos visto en las anteriores clases. Ahora, ¿qué se llama cuando el paciente presenta excesiva salivación? ¿No les he dicho que cuál? Exacto. Las que han respondido ya van a tener su puntito ganado en el parcial. Eso les voy a preguntar también. Incontinencia urinaria fecal, diarrea, enemesis, diaforesis, epífora, o sea, todos los detalles que nosotros ya hemos ido viendo. Aquí les he puesto otro que no les he mencionado en el anterior y estos no les voy a preguntar, pero más que todo para que vean que aparte de esto incluso hay otros dos clasificaciones más dentro de los toxíndromes, pero esto varía mucho de lo que es bibliografía, ¿ya? Vamos a pasar. Ahora, dentro de lo que son las exploraciones complementarias, tenemos lo que es la analítica general, ¿ya? Vamos a ver lo que es el hemograma completo. El hemograma completo, y esto les voy a preguntar, chicos, porque es necesario que ustedes ya empiecen a comprender y entender qué pruebas solemos utilizar en un laboratorio y para qué utilizamos. Sé que todavía no han visto materias más clínicas que la van a ver al año, Dios mediante les va muy bien, que estoy seguro que les va a ir muy bien, pero vayan comprendiendo, chicos, qué tipo de pruebas nosotros empleamos en un laboratorio.
El hemograma completo utilizamos generalmente sangre venosa, por lo general y casi siempre sangre venosa, en un tubito que contiene el anticoagulante EDTA. En algunos casos ese EDTA puede ser dipotásico, pero por lo general se emplea el tripotásico. Estoy seguro que ya han visto esto de los anticoagulantes, que muy probablemente les pregunte el por qué se utiliza el EDTA en el hemograma. Y la respuesta es sencilla, porque nos va a permitir mantener la estructura celular por lo menos un buen tiempo estable, ¿ya? Lo ideal al momento de tomar una prueba de hemograma, una vez que tomamos la muestra de sangre, se realiza el extendido sanguíneo, donde nosotros vamos a ir a analizar al microscopio, ¿ya? Ahora, en caso de que no se pueda hacer eso y tomamos este tubito que lo están viendo acá, pueden ver la diapositiva, ¿no? Tal vez les estoy explicando y no ven. ¿No pueden ver? Sí, doctor. Ya, no, claro, está bien. Ya, entonces aquí tenemos, por ejemplo, ustedes conocen lo que es la lámina, las plaquitas, que decimos como plaquitas, ¿no? Tomamos la muestrita. Si en ese momento no podemos hacer el extendido sanguíneo, lo que hacemos es, una vez que hemos tomado esta muestra, sacamos más o menos, dependiendo, unos 20 microlitros para mí es suficiente. En algunos casos les dicen 10, en otros les dicen 50 microlitros. Ponen una gotita y con otro portaobjetos lo que hacen es arrastrar la sangre, ¿ya? Más o menos este trecho para que tenga una estructura algo similar. Doctor, no ha cambiado de diapositiva. Yo estoy dibujando y todo, chicos. A ver, ahorita está dentro de lo que es analítica general. Ya se ve su dibujito. Ya, yo estaba explicando solito. Ya, entonces, este es el tubito de hemogramas, van a disculpar, ¿ya? Este es el tubito de hemogramas, ¿ya? Este es el que les decía que contiene generalmente el EDTA tripotásico, ¿ya? Les voy a volver a dibujar porque no me van a entender. Tenemos, o lo que se hace es el extendido sanguíneo, ¿no? El extendido sanguíneo es una lámina, es un portaobjetos. Doctor, no se ve lo que están dibujando. Y ahora... no sé qué puedo pasar con la diapositiva. Ya, pero el dibujito ya está, les voy a explicar acá. No sé qué tiene, chicos, las diapositivas. No entiendo por qué no puedo pasar. Ya, acá tenemos este dibujito, aquí lo pueden ver. ¿Ven lo que se mueve el cursor? No, no, doctor. No se mueve el cursor tampoco. No, doctor. Ya. Ya, aquí por ejemplo tenemos el dibujito, aquí yo creo que van a poder ver, ¿ya? ¿Dónde tenemos aquí? Ya, no importa, vamos a ir viendo ya. La idea, vamos a tratar de... Esto se los voy a configurar al momento de subírselos a la plataforma ya, chicos. Voy a modificar las diapositivas. Pensé que sí iba a poder ya hacer la presentación. Ya, este es el tubito que nosotros tenemos para el hemograma, ¿ya? Se hace el extendido sanguíneo acá. Lo que se hace es, en esta plaquita, después de realizar una tinción, observar la estructura eritrocitaria, las plaquetas y los leucocitos. Les acabo de decir para qué sirve el hemograma, ¿ya? Para confirmar y ver la cantidad de leucocitos, eritrocitos y plaquetas. Además, tiene anemia o tiene policitemia en base a la cantidad del hematocrito y la hemoglobina que presente el paciente, ¿no? Por ejemplo, hemoglobinas por debajo del nivel de referencia normal, que depende mucho de varón a mujer y también a la altura que nos encontramos sobre el nivel del mar, que por lo general para nuestro medio por debajo de 12, el paciente ya presenta una anemia. Ya, hemoglobina disminuida es sinónimo de anemia. Lo que vamos a hacer es clasificar qué tipo de anemia presenta en base y gracias a la ayuda del hemograma. No les voy a meter mucho en esto porque los voy a confundir más,
¿ya? Pero la idea del hemograma, lo que quiero que sepan es que nos sirve para ver cantidad y característica funcional de leucocitos, eritrocitos y las plaquetas, porque nos va a permitir comprender, por ejemplo, si tenemos hasta 10.000 leucocitos como su valor de referencia, por encima ya nos permite entender que el paciente está cursando una leucocitosis. Eso significa que el paciente ya presenta una elevación de los leucocitos en cantidad. Y una elevación de los leucocitos en cantidad está muy asociado a lo que son procesos infecciosos e inflamatorios, ¿ya? Lo mismo con los eritrocitos. Si es un paciente que vive en Oruro, por ejemplo, en La Paz o en Potosí, suelen presentar policitemia. ¿Por qué? Es algo fisiológico. Al requerir mayor cantidad de oxígeno, producen mayor cantidad de eritropoyetina y estimulan mayor producción de eritrocitos. Aumentan la cantidad de eritrocitos. ¿Para qué nos sirve en el caso de la toxicología? Si el paciente está intoxicado, suelen presentar leucocitosis, pero dependiendo también a qué tipo de pacientes, vamos a ver lo que son los poppers, los que inhalan sustancias químicas, generalmente producen leucopenia y a la larga se puede producir lo que es la aplasia medular. La aplasia medular, por lo general, no... vamos a empezar. La médula se encarga de producir células, ¿ya? Blancos, rojos, plaquetas, la médula ósea. Y hay ciertas drogas que inhiben esta producción, afectan directamente a lo que es la médula ósea y producen una aplasia medular. Por lo tanto, los valores de leucocitos, de eritrocitos y de plaquetas, los tres grupos, por lo general y casi siempre, están disminuidos. Entonces, si nos llega un paciente con una aplasia medular, con características de que consume o inhala ciertas drogas, a nosotros nos permite comprender su estado fisiológico y además ver, aparte del tratamiento para la droga, qué otros tratamientos es necesario que el paciente cumpla. De la misma forma, tenemos la pruebita que es la glucosa, ¿ya? La glucosa uricreatinina. Generalmente esto se ve en el área de química sanguínea. Ahorita están viendo los dibujitos. Aquí sí pueden ver lo que se mueve, ¿verdad? Sí, doctor. Entonces, aquí generalmente esto tenemos lo que es la química sanguínea, ¿ya? Vamos a verificar la glucosa. ¿Para qué? Para ver si el paciente, por ejemplo, si no lleva un control regular de su alimentación y aparte consume bastante cantidad de drogas y no come bien, obviamente el paciente va a estar. Les pregunto, ¿hipoglicemia? ¿Qué creen ustedes? No presenta hipoglucemia. Lo más probable, lo más seguro es que va a estar por debajo del valor normal, porque es un paciente que consume drogas constantemente y no se alimenta bien. Ahora, si tenemos un paciente, por ejemplo, que con ciertas drogas ha producido un daño a nivel pancreático, porque, por ejemplo, una pancreatitis o usualmente las diabetes está asociado a problemas a nivel del páncreas, ¿no? Podemos tener, y esto lo van a ver más adelante, por fallo de la producción de insulina, por una resistencia a la insulina y por otras causas asociadas a la resistencia a la insulina, la glucosa suele elevarse. Entonces, si el paciente igual consumía ciertas sustancias, o por ejemplo, en el caso del alcohol, si es un consumidor de alcohol crónico, aparte del daño hepático, produce un daño pancreático. Por lo tanto, hay cierta resistencia o una mala producción, especialmente de los islotes beta de Langerhans que se encuentran a nivel pancreático, que produce un aumento de la glucosa. Entonces, imagínense, nos llega un paciente que tiene anemia en base al hemograma y que es diabético y que aparte nosotros le hacemos la creatinina. La creatinina es un metabolito que nos permite valorar la función renal, ¿ya? Entonces, si tenemos una creatinina elevada, nos indica que su riñón igual está trabajando mal. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo sacamos al paciente? Ahí el médico ya empieza a pensar no solo en tratar
al tóxico para sacarlo al paciente, sino que tiene que pensar en que tiene que subsanar una anemia, de que tiene que normalizar la glucosa con algún hipoglicemiante y que tiene que tratar el riñón. Y en base a cómo está su riñón, verá si es necesario hacer una hemodiálisis o incluso en el peor de los casos un trasplante renal, ¿no? Entonces, estos, miren, son 3 parámetros que ahorita estamos viendo que son sumamente importantes. De la misma forma, el ionograma. El ionograma ya nos está indicando qué son. Vamos a buscar iones. Principalmente se cuantifica lo que es el potasio, el sodio, el calcio, el cloro. Y para toxicología se suele pedir bastante lo que es el magnesio, porque ustedes saben que el magnesio a nivel neurológico es muy importante. Entonces, si el magnesio está disminuido, imaginen, magnesio disminuido, más todo esto, tenemos una complicación mucho más grande. Ahora, tenemos el tiempo de protrombina. Aquí tenía un tubito del tiempo de protrombina. ¿Dónde está? Aquí está. Este es. Sus abreviaciones son TP, PT y /INR, que será. Este tiempo de protrombina nos permite verificar el estado del hígado, pero no directamente. Hay otras pruebas que ahorita les voy a mencionar, que no voy a poner en las diapositivas y que les voy a preguntar en su examen, son las pruebas hepáticas. ¿Cuáles serán esas pruebas hepáticas que me van a permitir conocer el estado del hígado? Les digo, GOT, GPT, GGT, fosfatasa alcalina, bilirrubinas, ¿ya? Y obviamente con esto viene lo que es el tiempo de protrombina. En su examen les voy a preguntar alguno de esos elementos y me van a responder, ¿ya? Ya saben. Sí. ¿Puedo volver a repetir, por favor? Claro que sí. La GOT, o en algunos casos van a ver como AST, aspartato aminotransferasa. Van a ver ALT, que es la alanino aminotransferasa. Van a ver la GGT o gamma glutamiltransferasa. Ya les voy a preguntar en las abreviaciones por si acaso. Solo quiero que sepan qué función tiene. Ustedes ya al año en química sanguínea van a ver por qué son estos elementos de valoración hepática. Además, la fosfatasa alcalina, que es muy importante también, y obviamente las bilirrubinas, ¿ya? Eso no está acá, eso es una pregunta para los que han entrado a teorías regalada para su parcial. Ahora, hoy en día, y hemos visto, es muy común la gasometría arterial. Ya sí o sí tenemos que trabajar una gasometría con toma de muestra arterial, no podemos trabajar con sangre venosa. ¿Quién me dice por qué? Y tiene 2 puntitos para su parcial. Una persona. Para ver los gases en sangre. Ya, pero ¿por qué trabajamos con arterial? Porque todavía no está purificado. Porque en las arteriales cuando se ve, nació. Ya les han quitado las respuestas. Estamos bien. Ya, la idea es que obviamente la cantidad de oxígeno es diferente en una sangre venosa y arterial y fisiológicamente ustedes ya saben por qué. Entonces, por eso, si hacemos una gasometría de sangre venosa, obviamente tenemos resultados que no son reales, ¿ya? Entonces, la gasometría arterial es muy importante para ver cómo está saturando ese paciente, ¿ya? Y aquí les he dejado una tablita que se los voy a acomodar bien al momento de subírselos al eCampus, ¿ya? Y esta era una imagen que mostraba más o menos cuál es la técnica para tomar sangre arterial, ¿no? Generalmente se trabaja con arteria radial o la cubital. En casos necesarios se puede trabajar con la femoral o la braquial si es que no se puede tomar la muestra, ¿ya? Bien, he pasado de diapositiva, ¿no? Me avisan si no pueden ver. Dentro de lo que es la analítica toxicológica, generalmente se solicita en casos graves, como en coma o trastornos en el medio interno. La idea es ver qué concentración más o menos el paciente presenta en sangre o en orina, porque eso también es importante en el tema legal. Por ejemplo, una persona que ha sido atrapada por la policía y que portaba droga, y ustedes seguramente saben, esa persona va a tener más complicaciones si es consumidor
o si solamente es portador. ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde? Portador, efectivamente. Entonces, laboratorio. A mí me ha tocado personalmente en el primer mes que estaba trabajando, entró o sea, y de mal aspecto, mala pinta, y ya hasta, yo les digo, yo mido 1,85, el chico era bajito, medía unos 60, pero solamente con verle creo que yo estaba más asustado de lo que iba a pasar, porque el chico me dijo de frente, necesito que me des negativo, o perdón, positivo, porque si no me meten a la cárcel y me meten como traficante. Y el chico obviamente era negativo, porque él vendía drogas. Entonces yo lo único que le dije, mira, yo no, y aquí ya va de tu capacidad y cómo puedes solucionar y salir de estos temas, ¿no? ¿Qué le dices en ese momento a esa persona que en otras palabras te está amenazando para que le cambies el resultado, ¿no? Mi salida fue, y esto, chicos, es como un consejillo para que cuando estén trabajando, no respecto al hecho de ser capos en mentir, sino en la idea de salir de situaciones que compliquen la situación en el laboratorio, ¿no? Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, hacemos en prueba rápida. Generalmente la detección de marihuana hacemos en una orina recolectada al azar y la procesamos en un taquito como una prueba de embarazo, que puede ser simple y solamente para marihuana o puede ser en el panel de drogas. ¿Qué fue lo que yo le dije? Mira, yo meto un equipo automatizado y el equipo automatizado directamente envía y me imprime el resultado. Yo no puedo modificarlo. Entonces, si no quieres hacerte aquí el análisis, vas a tener que buscar otro laboratorio porque yo no puedo hacer eso. Yo le tuve que decir eso, ¿no? Hacemos en un equipo automatizado que lectura y me manda el resultado y no tengo cómo cambiarlo. Entonces ahí creo que él entendió un poco y me dijo, sí, no te preocupes, te entiendo, gracias. Y les digo, yo estaba más asustado por lo que podía pasar. El tema legal es muy complicado. Hasta incluso con alcoholemias es sumamente complicado. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente hasta 10 horas, máximo unas 12, 15, el alcohol puede estar en sangre. Hoy tuvieron un accidente, hoy día viernes a las 10 de la mañana. El paciente va el día sábado a las 3 de la tarde a hacer su alcoholemia. ¿Le hacen su alcoholemia o no le hacen su alcoholemia? ¿Qué me dicen ustedes? Ya no, porque el alcohol ya salía de sangre, como dice. Exactamente. ¿Cuál es tu apellido? Mamani Crispin Jessica. Muy bien, como dice su compañera. No hay idea de hacerle ya después de un día la alcoholemia porque ya no va a haber alcohol en sangre. Entonces, si el paciente insiste y quiere que le hagamos la alcoholemia, excelente, le hacemos alcoholemia, pero se anota y se registra a qué hora se está tomando la muestra y a qué hora se está entregando y la fecha exacta. Porque va a ir la policía y nos va a decir, él tuvo su accidente el día de ayer viernes y hoy día me dan ustedes que es negativo. Ah, pero observe que está en la parte de observaciones. Se ha tomado la muestra el día sábado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes como bioquímicos que en algún momento van a llegar a ser, vamos a ser colegas, tienen que ser capaces de subsanar estas situaciones que se suelen presentar en el laboratorio, ¿ya? Ahora, la interpretación del resultado debe realizarse con cautela. ¿Por qué les digo esto? Nosotros hicimos un trabajo en Potosí con una empresa que no les puedo mencionar. La idea en todo esto es que los que manejaban el camión, ellos pichean bastante, consumen bastante coca porque transportan todos esos productos de una ciudad a otra, ¿ya? Entonces, especialmente, y nosotros hemos tenido este problema con las personas que manejan los camiones, que daban positivo para cocaína, ¿ya? Pero no era que ellos consumían la cocaína directamente, sino que era como aquí se busca el metabolito, me imagino, y hasta ahora no puedo comprender bien cuál es la situación, porque hemos hecho la prueba nosotros para ver qué podía haber pasado, pero estas personas como pichan bastante cantidad y van consumiendo con diferentes elementos, nos marcaba positivo. Entonces, ¿qué hicimos para la siguiente ocasión que hemos vuelto a trabajar con esta empresa? Les hemos pedido que por lo menos 2 semanas no picheen, o sea, no consuman la coca o eviten en lo posible. Y de los 10 transportistas, de los 10 que manejaban los camiones, 2 dieron positivos y eran de los 2 que hasta noche antes y el mismo día han llegado pichando.
pero los otros 8 que habían dejado esas 2 semanitas de pichar para hacer este estudio, porque nosotros necesitábamos confirmar si era eso o no. Entonces, de esa manera hemos podido darnos cuenta de que efectivamente aquellos que pichan en algún momento, en base, yo creo, algún elemento que ellos aparte consumen, porque suelen mezclar, ¿no? Daba positivo para cocaína. Y eso parte mucho, que vamos a ver también en este tema, de la sensibilidad y especificidad que suelen tener las pruebitas que manejamos, ¿ya? Como les he mencionado, ¿sí? Yo tengo una pregunta. Sí. Dicen que si consumes fruta o algún almidón, eso se fermenta en tu estómago y puede dar positivo a alcoholemia. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes se acuerdan, y por ejemplo, casi la mayoría de las frutas suelen fermentarse y se produce, el producto de la fermentación es el alcohol, ¿no? Entonces, si ustedes consumen, y tendrías que, bueno, hay ciertos factores para que se te fermente la fruta en tu estómago. Uno, que tengas un peristaltismo muy lento y que aparte tengas bastante cantidad de bacterias que desdoblen la fructosa y que conviertan en dióxido de carbono como su producto y aparte el alcohol, ¿no? En el proceso de fermentación que están viendo ustedes en microbiología van a ver esto, ¿no? Generalmente los procesos de fermentación suelen presentarse con la producción de alcohol. Entonces sí puede darse el caso. Ahora, alcoholemia como tal, alcoholemia, si escuchas el término, y eso va a ir en su examen, no en en el próximo, de por qué alcoholemia, es alcohol en sangre. Otra cosa es en el alcohol expirado, que en ese sí te puede dar un falso positivo por esta situación. Pero alcoholemia como tal, muy raro, porque tendrías que consumir una cantidad muy grande, ¿no? Para que vaya pasando a sangre y te marque una alcoholemia, alcohol en sangre. Pero en aire expirado sí se puede presentar, ¿ya? Ahora, no se van a olvidar que en las pruebitas en cromatografía para lo que son drogas, negativo generalmente es cuando pinta 2 rayitas, y eso lo vamos a ver en la parte práctica de por qué, en este caso en las drogas, negativo son 2 rayitas y positivo es solamente cuando pinta el control. Eso vamos a ver en la parte práctica y les voy a detallar. Ahí sí van a tener que ustedes estudiar un poquito de por qué se da esta situación, porque generalmente y en casi todas las pruebas rápidas que ustedes van a ver, se presenta como positivo, ¿ya? Pero en drogas cambia. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta y el que me responda tiene 2 puntitos para su parcial. ¿Por qué el control lo tenemos después de donde está la muestra? ¿Por qué el control nos va a pintar aquí y no acá? ¿Por qué el control tiene que estar después? ¿Qué creen ustedes? Alguien que se anime. Para saber el grado, doctor. No. ¿Podría repetir? Ya, aquí nosotros tenemos el control y aquí tenemos a la muestra. En este caso, no sé si se puede percibir bien. Vamos a tratar de marcar. Aquí, por ejemplo, está la T de la muestra y aquí está el control. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros, porque este sector es lo que va a entrar al frasquito de orina y por cromatografía va a ir subiendo la orina. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí arriba generalmente suele presentarse el control y aquí está la muestra. Mi pregunta es, ¿por qué el control está después de la muestra? Es súper sencillo y les va a servir para toda su vida. Para ver si la muestra es suficiente. Porque donde está la muestra ahí está el antígeno. Para ver si la muestra es suficiente. Algo más específico. Para saber si la Que en la muestra parte de arriba tiene un recorrido está la correcto. parte del antígeno. Ya, van bien, van por ahí, no les he podido entender bien porque han hablado varios. Ya, la idea de esto, chicos, es súper sencillo. Si nosotros ponemos el control aquí abajo y no arriba como tal, por ejemplo, si aquí nosotros tenemos el control y aquí tenemos la muestra, ¿qué me asegura que la muestra ha llegado hasta la muestra? Y me está diciendo que es negativo. Entonces, por eso, en todas las pruebas rápidas que ustedes van a ver, primero está la muestra y después está el control, simplemente para saber que la muestra ha llegado hasta el final,
qué ha pasado por donde nosotros tenemos para que entre en contacto con lo que estamos buscando y que la muestra ha cumplido con su recorrido hasta el control. Simple y nada más que para eso. Y eso les va a servir para toda la vida en todas las pruebas rápidas que ustedes vayan a hacer. Cualquier prueba que ustedes vean, chicos, el control siempre va después de la muestra. Porque si en algún caso ven diferente, no va a servir de nada su pruebita. Está mal hecho. ¿Ya? Era más que todo eso. Ahora, estamos con esta otra diapositiva, ¿no? Radiografía de tórax. ¿Pueden ver? Sí, doctor. La radiografía de tórax, esto nosotros ya no lo manejamos, lo maneja el médico y solicita en algunas intoxicaciones, ya principalmente para ver. Ahorita podemos ver el tema pulmonar, por ejemplo, ¿no? En intoxicaciones por sílice, por asbesto, por plomo, por ejemplo, el médico suele pedir. En algunos casos en intoxicaciones por hierro, pero generalmente aquí es más que todo la radiografía del abdomen. En el caso de radiografía de tórax es más que todo para confirmar, hemos visto el edema pulmonar, en qué caso se puede presentar, para descartar que no haya complicación a nivel pulmonar por intoxicación, como les digo, principalmente a los que trabajan en minas, por ejemplo, por sílice, por asbesto en las construcciones y descartar esta situación. Ahora, en la radiografía de abdomen, como les mencionaba, generalmente en intoxicaciones por hierro, por bismuto, arsénico, cobalto, generalmente piden las radiografías o ecografías de abdomen para verificar estas manchas de acá. ¿Ven estas manchas negritas? Estos son acúmulos de hierro en el recorrido intestinal, ¿ya? Entonces, para eso suele pedir el médico y confirmar el diagnóstico que él está sospechando. En otros casos suele pedir lo que es el electrocardiograma. El electrocardiograma, algunos de ustedes han debido ver, estoy seguro que más o menos han visto esto, y la idea es percibir si existe alguna anomalía, ya sea se me dan los nombres. En arritmias. Sí, en el ritmo cardíaco. Bueno, se me da la palabra. Esa es la idea, verificar si hay algún problema a nivel auricular o ventricular, ¿ya? Otra de las situaciones que se suele presentar es el TAC, la tomografía axial computarizada, para ver cómo está neurológicamente, cómo está ese cerebro mediante esta tomografía, ¿ya? Para ver si hay alguna o sea, saben que ustedes se producen estímulos y esto se va a reflejar en lo que vamos a ir viendo en la tomografía. Entonces, la idea es eso, ver si todos los lóbulos están funcionando bien, está normal, pero estas pruebas ya son dadas por el médico en base a una sospecha clínica y algún diagnóstico más preciso que él quiera llegar, ¿ya? Por esa parte. Ahora, vamos a entrar a ver lo que son las muestras para análisis de toxicología y con esto vamos a terminar. Vamos a tratar, si sienten que estoy yendo muy rápido, me paran, no hay ningún problema si no entienden, ¿ya? Ahora, dentro de lo que son las muestras de análisis de toxicología, hemos visto que tenemos una gran variedad, ¿ya? Entonces, obviamente, el laboratorio de toxicología, tenemos una gran variedad de muestras que nosotros podemos trabajar en base a las necesidades y requerimientos que nosotros vayamos a tener, ¿ya? Vamos a ir viendo de a poquito. Es muy importante que el médico, y si el médico no puede decirnos exactamente qué tipo de muestra vamos a utilizar, nosotros tenemos que apoyar, porque es un trabajo en común que tenemos que hacer, de decir, en base a la toxicocinética, doctor, usted puede utilizar, por ejemplo, para marihuana, utilizaremos ahorita orina, es lo más fácil. ¿Por qué? Porque si le hacemos en sangre para marihuana, en base al tiempo que ya ha pasado, obviamente vamos a tener niveles muy bajos. Entonces es mejor buscar en orina porque va a ser más representativo, porque va a haber mayor concentración del metabolito en orina que en sangre, por el mismo producto que se lo inhala, ¿no? Bueno, más que inhalar, se lo fuma. Ahora, es importante elegir y recolectar y tener un buen criterio de envío de las muestras. Por ejemplo, si estoy trabajando en orina, y ahorita les estoy mencionando algunos datos que van a entrar dentro de su examen y que no están en las diapositivas, ¿ya? Esto es para los que están en clases. Por ejemplo, si yo tomo una muestra de orina y la voy a enviar, yo la tomo ahorita en Padilla. ¿Cuántas horas es de Padilla hasta Sucre? ¿Alguien sabe? Una hora y 4 creo que. Ya, vamos a poner 4 horas. No sé, no estoy seguro, no me acuerdo. Pero creo que sí van por las 3, 4 horas, si no me equivoco.
3, ¿no? Ya. Digamos, 3, 4 horas que va a tardar desde Padilla. ¿Cómo voy a mandar mi orina para que me hagan una prueba toxicológica? Y aquí va un detalle que quiero que ustedes analicen. Me van a mandar una muestra para marihuana desde Padilla. ¿Cómo me van a mandar la muestra? Refrigerada. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? Ya, analicen esta situación. Lo primero, si van a trabajar con muestras que vaya o que tengan que ver con toxicología legal, como el uso y consumo de drogas, en lo posible, chicos, en lo posible, nunca acepten una muestra que les llegue al laboratorio. Me dirán, ¿por qué? No. ¿Quién me puede decir por qué no voy a aceptar una muestra que me la están enviando? El primer punto, ¿por qué no voy a aceptar una muestra que me están enviando? Porque puede ser de otra persona, no de la persona a la que se le tenía que tomar la muestra. Nosotros no sabemos. Vamos a ver en el tema 6, en lo que es toxicología legal. Hay una cadena de seguridad que se genera cuando se envían, por ejemplo, documentos, cuando se envían muestras, pero que si hay una persona malintencionada y te quiere hacer pisar el palito, y en algunos casos pasan con algunos laboratorios, te cambian de muestra. ¿Cómo sabes tú que es de esa persona que se está estudiando? Entonces, lo mejor es, si el paciente no puede acudir al laboratorio, entonces nosotros como personal vamos al lugar donde se encuentra el paciente y estamos presentes en la recolección de la muestra. Para empezar, cuando hay un tema legal, chicos, no se olviden, ustedes tienen que ser los que toman la muestra o están presentes en la recolección, porque pasa lo mismo. Si entra al laboratorio y entra solito el paciente, puedes recolectar agua del inodoro y nos va a dar a nosotros. Y nosotros, bien, gracias, procesamos negativo y no era. Entonces, es muy importante que consideren muchos factores como bioquímicos. El segundo punto, ya en caso de que nos manden, pero no para drogas, sino para un análisis, por ejemplo, de ácido barbitúrico o, por ejemplo, para metales, por ejemplo, nos mandan una orina. Tienen que asegurarse de que la orina sea enviada en cadena de frío, ¿ya? Con sus hielitos aquí y allá para que la muestra llegue fresca al laboratorio y se pueda procesar. Por una parte, ¿ya? Ahora, es importante entender y comprender, como les decía, dónde yo voy a tener mayor concentración del tóxico. Como les digo, si es una persona que fuma marihuana y yo le quiero hacer en sangre, no tiene mucho sentido, porque no hay una relación o no es correlativo la cantidad de marihuana en sangre que en orina, porque puede que haya fumado una gran cantidad, pero eso ya se está eliminando por orina y ha pasado velozmente por sangre. Entonces, si yo le tomo en sangre va a haber una mínima concentración, pero en orina una alta concentración. Entonces, parte de mí y de mis conocimientos saber dónde voy a tener un mejor resultado, ¿ya? Ahora, han pasado 2 meses de que el paciente consumía marihuana, digamos. Le hacemos una prueba y muchos de ellos saben, ¿no? Por ejemplo, consumen hoy y más o menos según ellos a lo que ya han visto en una semana ya no tienen en orina. Pero podemos considerar el cabello. En el cabello, en los pelos, más o menos hasta 3 meses, los metabolitos de la marihuana pueden estar presentes. Entonces, si bien nos puede esquivar lo que le vamos a hacer en orina, podemos tomar cabello y mediante ciertos elementos, obviamente ya mucho más complejos, ¿no? En un laboratorio particular no lo vamos a ver, pero sí en laboratorios especializados en toxicología vamos a poder analizar en cabello para buscar marihuana y hasta 3 meses vamos a poder encontrar, ¿ya? Entonces es muy importante que nosotros comprendamos qué muestras vamos a utilizar, cómo vamos a utilizar y sus características y vamos a ir viendo de a poquito. Para la recolección y el almacenamiento de las muestras en laboratorio. La toma de muestra en toxicología clínica, como les digo, es muy importante considerar. Primero, ¿cuándo se está tomando la muestra? ¿En qué momento se ha recolectado la muestra? Y cuando llegue nosotros poder registrar de la manera correcta. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros unos frasquitos de orina.
¿Dónde yo voy a registrar el nombre y los datos del paciente? ¿Lo haré en el frasco, lo haré en la bolsita o lo haré en la tapa? En el frasco. Ya, en el frasco. En el frasco, chicos. ¿Por qué no en la tapa? Porque se podría Exactamente. Había ese criterio, ¿no? Como nos decía su compañera, tanto en el frasco como en la tapa. Pero ¿cuál es el problema? Que si yo al momento de registrar le estaba registrando y no me he dado cuenta de que lo que estaba anotando en este frasco del lado izquierdo, por ejemplo, en el frasquito, ese nombre lo he anotado en la tapa del frasco derecho. Y al momento de procesar no voy a saber si cambié la tapa o no cambié la tapa. Entonces, por eso generalmente no se identifica en la tapa, sino solamente en el envase, en el frasco, ¿ya? Entonces, para empezar, tiene que estar bien rotulado y yo tengo que saber exactamente a qué hora se tomó la muestra. El tipo de muestra analizado tiene que ser identificado. Principalmente en los laboratorios manejamos como nombre del paciente, sus apellidos, el número con el que esté ingresando y la fecha en la que esté ingresando. Es muy importante considerar por lo menos estos datos como fase preanalítica, que vamos a ver también en el tema 2. Ya tenemos que tener registrado por lo menos las iniciales, la fecha que esté ingresando. Necesitamos incluso saber qué tipo de muestra y, si es necesario, poner qué tipo de pruebas se van a hacer con esa muestrita. Ya es importante tomar en cuenta la identificación. Todas las muestras biológicas deben ser almacenadas generalmente a 4 grados centígrados previo al análisis y mantenidas más o menos a 4 grados centígrados durante 3 a 4 semanas. Pero aquí vamos a esto. Si nosotros vamos a hacer un análisis en suero o en plasma, que es muy raro, generalmente ahí refrigeramos a menos 20 grados centígrados, ¿ya? Un suero centígrados o a temperatura ambiente por mucho tiempo porque se degradan los compuestos. Entonces, cuando trabajamos con suero o con plasma, sí podemos congelarlo. Podemos llevarlo a menos 20 grados centígrados para tenerlo por más tiempo. Mientras que en el caso de la orina y del tubito de hemograma que hemos visto de sangre entera, máximo podemos llegar a tener un día refrigerado entre 2 a 8 grados centígrados, por lo general 4 grados, su almacenamiento. Generalmente más de ese tiempo la muestra empieza a degradarse y ya no nos sirve, ¿ya? En algún caso extremo podemos guardar un poquito más, pero ya todo empieza a desestabilizarse. Hay algunos fármacos, por ejemplo, como... Se me da un nombre igual ahorita. Hay algunos fármacos que se controlan mediante este método de tomar la sangre en este tubito de hemograma, pero se tiene que mandar sí o sí en cadena de frío y se tiene que procesar el mismo día, porque si no empieza a haber variaciones en estos valores, ¿ya? Entonces no se olviden, muestras como orina o sangre entera, trabajando con EDTA, se puede guardar, se puede refrigerar, pero máximo unos 2 días, ¿ya? Máximo, porque después esto empieza a cambiar. En cambio, trabajando con suero o con plasma, podemos congelarlo por mucho tiempo. Me dirán, ¿y para qué me sirve guardar todo esto? ¿Qué pasa si entra una muestra que ustedes les han enviado para hacer una cuantificación o detección de algún elemento y después de 2 meses vienen abogados y dicen, ustedes en esta fecha le hicieron a este paciente este análisis, queremos ver los resultados y que nos repita con esta muestra? Entonces es un respaldo para el laboratorio, como ven acá, tener almacenado y bien registrado qué tipo de muestra era y cuándo la hemos tomado, ¿ya? Por seguridad del laboratorio, porque puede pasar y seguramente en algún momento cuando estén en un laboratorio les va a pasar que vienen después de semanas o de días y dicen, me han hecho aquí esta prueba, quiero que me repita. Y con esa muestra, ¿no? Entonces, por lo general, siempre se almacena. Dependiendo a las muestras, 3 meses, 6 meses, incluso hasta años. Por eso en algunos casos van a escuchar hablar de las famosas serotecas también, porque es donde se van a acumular sueros por varios años, ¿ya? Ahora, dentro de lo que es la orina obviamente encontramos en bastante disponibilidad, pero depende también porque hemos visto en algunos toxíndromes que se genera retención urinaria.
Pero para eso nosotros tenemos que ponernos a pensar que no, la única vía para recolectar la orina no va a ser mediante la micción. En algunos casos podemos tomar mediante sonda y también podemos tomar por la punción suprapúbica. Entonces, ¿tenemos acceso a la orina? Tenemos acceso. La vía puede ser no tan traumática hacia lo que nos esté requiriendo el médico, la urgencia y necesidad del médico. Entonces, tenemos en bastante cantidad. Usualmente es la muestrita que más utilizamos en el laboratorio, la orina, especialmente en los de rutina, porque como les digo, generalmente hacemos más que todo detección de drogas. Entonces, para eso trabajamos preferiblemente en orina. Ahora, la presencia de metabolitos puede ayudar a la identificación cuando se emplean técnicas cromatográficas. Vamos a ver en el siguiente tema, la siguiente clase, ya en esto, los metabolitos que se van produciendo después de que uno consume cocaína, después de que uno consume marihuana, la metadona. ¿Qué metabolitos? Primero, ¿qué es un metabolito? ¿Quién me dice qué es un metabolito? 2 puntitos para su parcial. Es la sustancia activa de algún compuesto, doctor. Ya. ¿Cuál es tu apellido? Medina Emily. Después ya no vas a dar tu parcial a este programa. Ya. El metabolito es el producto final de algún elemento que va a ser metabolizado. Por eso es metabolito. Entonces vamos a ver, como les digo en el siguiente tema, por qué cuando consume marihuana, qué metabolito nosotros vamos a detectar en orina. Porque no detectamos la marihuana como tal en nuestra pruebita rápida, sino sus metabolitos. Y que por eso también nosotros vamos a tener algunos interferentes en base a la sensibilidad y especificidad que les voy a explicar también. Ahora, ciertas drogas como antidepresivos suelen causar retención. Entonces, lo que les decía, si bien nosotros no podemos tomar una muestra de orina por micción, es decir, que vayan y que orinen, podemos considerar la toma de muestra de considerar un detalle. Por ejemplo, generalmente con los antidepresivos tricíclicos, generalmente se produce una retención urinaria. ¿Qué es lo que va a pasar? Si nosotros tomamos una muestra antes de que empiece a retenerse mayor concentración de orina, podemos tener un falso negativo. ¿Por qué un falso negativo? Porque como estamos recolectando muy antes la muestra, no vamos a tener la cantidad necesaria que nuestro reactivo puede detectar. Entonces, como no va a poder detectar, nosotros informamos como negativo, cuando en realidad sí está el compuesto, pero nosotros estamos tomando muy antes la muestra. Entonces, por eso es necesario comprender la toxicocinética para saber más o menos en cuánto tiempo se van eliminando estos elementos para considerar a qué hora, en qué momento tomo la muestra y también qué muestra voy a tomar, ¿ya? Por lo contrario a los antidepresivos tricíclicos, en las intoxicaciones por paracetamol, que son muy raras, generalmente después de horas de la intoxicación, ya está presente en orina. Entonces aquí en este caso, por ejemplo, sí podemos tomar una orina relativamente antes para identificar una sospecha por intoxicación por paracetamol, ¿ya? Ahora, las muestras de orina, generalmente lo que se hace es trabajar con drogas, como les decía. Ese panel que les he mostrado, que está aquí abajo, este de acá, usualmente es lo que más se emplea, ¿ya? Pueden venir los cassettes solitos o pueden ser en paneles para diferentes drogas y la muestra de preferencia es la orina. ¿Buscando qué? Sus metabolitos. Pero es muy importante comprender que las orinas, en algunos casos vamos a necesitar orina de 24 horas. Esto no tiene mucho que ver con toxicología, lo que les voy a explicar ahorita. Yo creo que les voy a preguntar, porque también estaba en una de sus preguntas que les he hecho hoy. Tenemos diferentes muestras en orina, ¿ya? La muestra que generalmente se suele emplear, para que se vayan anotando, es la orina recolectada la primera orina de la mañana, ¿ya? La primera orina de la mañana, que puede ser de 2 formas. Una puede ser chorro medio y el otro va a ser primer chorro.
¿Cuál es la diferencia? Alguna que seguramente, o alguno de ustedes que ya ha recolectado estas muestritas sabe. La primera orina de la mañana significa que se va a recolectar ni bien el paciente se despierte. La orina recolectada como chorro medio es la que generalmente se usa en el laboratorio. Esta orinita lo primero que tienen que hacer es, aparte de una limpieza del área de los genitales, orinan un poco al inodoro y después recién van a recolectar al frasquito. Por eso se llama chorro medio. Eliminan el primer chorro y después recolectan en el frasquito. Generalmente esa es la muestra con la que se trabaja. Ahora, la muestra de la primera de la mañana, pero primer chorro, generalmente es cuando se buscan infecciones de transmisión sexual como gonorrea principalmente. El paciente se despierta y micciona. En lo que va al baño no se hace ninguna limpieza y el primer chorrito que vaya a salir a miccionar tiene que recolectarlo en el frasco. Por eso se llama primer chorro, que es donde estaría más concentrado. Por ejemplo, si hay alguna secreción o alguna bacteria, eso va a ser eliminado y se va a recolectar. Tenemos otra muestra de orina que se llama muestra recolectada al azar. Eso significa que la orina la podemos recolectar en el transcurso del día, no importa a qué hora, y que por eso se llama al azar. Ya se la va a recolectar en cualquier momento. Ahora, tenemos la otra orina que generalmente es para búsqueda de metales. Esto más que todo para tener una mayor concentración de estos elementos, que se trabaja con la orina de 24 horas. Rápidamente les explico cómo funciona. Cuando se levanta el paciente, por ejemplo, el día de hoy, viernes, se levanta el paciente y la primera orina que vaya a miccionar hoy, la hace en el inodoro, la desecha, esa primera orina. Después de la primera orina, todas las orinas hasta el día sábado, cuando se levante y vaya por primera vez al baño, todas esas orinas se recolectan en un frasco, que es en este frasco grande, ¿ya? Por eso es de 24 horas con tapa obviamente ancha, porque todas las orinas tienen que ingresar acá. Esto generalmente se busca más que todo en metales, porque se busca una mayor concentración del elemento. Ya que a veces, como no hay una concentración alta, trabajar en una orina al azar o en la primera orina de la mañana no tiene mucho sentido, porque es muy poca la cantidad y no vamos a poder detectar. Entonces ahí lo ideal es trabajar con orinas de 24 horas recolectadas de esa manera, ¿ya? Entonces no se olviden, tenemos esas muestras para recolectar. Ahora, aquí es lo que les mencionaba. Todo lo que ya les he explicado anteriormente lo tienen en esta diapositiva, ¿ya? ¿Cuáles son las técnicas que tenemos para toma de muestra? Que ya puede ser por micción, por punción o recolectada de sonda. Tenemos primer chorro, chorro medio, al azar, de 24 horas. Todo eso es muy importante comprender. Y además de todo eso, no se olviden que debe estar bien rotulado, debe estar cerrado herméticamente y que tiene que indicarse sí o sí, especialmente en toxicología, cuándo se ha tomado la muestra, a la hora que se ha tomado la muestra, en lo posible, quién ha recolectado la muestra o quién estaba presente, porque son datos que nos van a servir en algún momento para respaldarnos, ¿ya? Generalmente a la orina no se agrega ninguna sustancia como conservantes, como suele pasar en la sangre, y si no se va a procesar, se refrigera entre 2 a 8 grados centígrados para que se mantenga estable hasta el momento de procesarlo. ¿Ya? Esto, chicos, lo vamos a terminar de ver la siguiente clase. Hemos visto, ha sido un poco pesadito lo de hoy y eso igual es necesario que entremos con calmita para ver. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, que tengan, alguna duda, alguna curiosidad. Doctor, para las pruebas al azar, ¿en qué se usa? Por ejemplo, si es... Se te ha cortado tu audio. Ya, pero más o menos a lo que iba su pregunta, ¿no? Sí. Ahora sí. Ya.
En la búsqueda para la búsqueda de los metales se utiliza orina de 24 horas y para Sí. la muestra al azar, ¿para qué se usa? Y generalmente para drogas. Por ejemplo, va un paciente al laboratorio a las 3 de la tarde, normal se le puede recolectar la orina, porque ahí no es necesario que tenga un acúmulo o una mayor concentración de la droga para hacerle el análisis, porque él seguramente lo consumió o en la noche o en la mañana, pero ya se puede encontrar en orina. Entonces, en el caso de drogas, generalmente se trabaja con orinas al azar. Ahí no se solicita ni 24 horas, ni tampoco o la primera orina de la mañana. Porque en algunos casos, por ejemplo, ¿no? Ha fumado una pequeña cantidad y para el día siguiente tal vez ya no haya, no se detecta en orina porque se va a eliminar el mismo día. Tal vez se ha hidratado bastante, ha consumido, no sé, algún elemento más para miccionar todavía en mayor cantidad y elimina el tóxico. Entonces, en ese caso, normal se trabaja con las muestras al azar en cualquier momento del día. Lo único que sí hay, como les decía, es considerar el hecho de que tenemos que estar presentes en la toma de muestra. Doctor, Sí. disculpe. ¿Estas muestras al azar igual son en los frasquitos pequeños o es en los frascos grandes? Igualmente, en los frasquitos chiquititos. Generalmente son de 100 ml, no más, ¿ya? En esos frasquitos se recolecta. Ahora, las punciones suprapúbicas generalmente las hace el médico, nosotros no las hacemos. Ya el médico hace esa punción porque obviamente es traumática. Ellos recolectan en jeringas y nos mandan la jeringuita para que nosotros de ahí obtengamos o vacimos la muestra, ¿no? Ahora, me olvidaba mencionarles como un detalle extra. En el caso de los niños hay una técnica que se llama al acecho. ¿Ya? Así se llama la técnica en los bebés, la técnica al acecho. ¿Qué es lo que se hace? Generalmente compran un colectorcito en las farmacias de plástico y se ponen en el área de los genitales. Y los papás tienen que estar pendientes de que el pequeño orine. Entonces, por eso se llama al acecho. ¿Ya? En el caso de los niños, de los bebés, no podemos exigirles una orina de 24 horas o no podemos exigirles una primera orina de la mañana porque no sabemos en qué momento van a ser. Entonces, ahí por lo general es muy raro. Yo en prácticamente ya los casi 4 o 5 años que llevo trabajando en un laboratorio, nunca hemos tenido un caso de niños que le pidan, por ejemplo, para hacer metales o seguimiento de algunos tratamientos en orina, no. Generalmente es en sangre y se me ha ido el nombre de este medicamento, pero se los voy a ver para la siguiente semana. Ya es un tratamiento, se me ha ido el nombre, pero se los voy a buscar, ¿ya? Pero en orina se puede utilizar esto en los niños, que generalmente el médico solicita para ver si no están con infección generalmente, ¿no? Para hacer un examen general de orina o un cultivo. Después, son las muestras que nosotros tenemos y que podemos orientar cómo recolectar. No sé si hay alguna pregunta más, chicos. Doctor, Doctor, disculpe, para realizar una gasometría, ¿quién toma la muestra? Ahí sí entramos nosotros. Y yo les voy a comentar, o sea, es una anécdota, tenemos 2 minutitos, les voy a comentar esto, ¿no? El bioquímico, lamentablemente, espérenme, voy a detener la grabación para que no me metan en problemas. Ya, no es hablar mal de los bioquímicos, pero lamentablemente, cuando egresamos, tenemos un problema con lo que es toma de muestra. Ya, tenemos un gran problema con lo que es toma de muestra. Y nosotros en realidad tenemos que ser los más capacitados para tomar cualquier muestra, ya sea arterial o venosa, de yugular, de la mediana, de la cefálica. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de tomar cualquier muestra. Pero ¿qué es lo que pasa? Generalmente los que salen del laboratorio clínico, o bueno, los que salían en el momento que se hacían más prácticas, ellos suelen tener mayor habilidad en lo que es toma de muestra, pero es porque nosotros no practicamos, ¿ya? Entonces, si bien ahorita mediante la vía virtual no pueden practicar directamente con sus compañeros, lo ideal es que por lo menos revisen, chicos, videos, traten de practicar. Yo no les voy a mentir, cuando he salido a hacer mi internado, tenía miedo a tomar muestra, porque había pinchado creo que 2 veces en fisiología, una porque me aplacé y la otra de chiripazo, así de suerte tomó la muestra. Y para hematología, cuando estaba haciendo mis rotaciones, igual creo que pinché una vez y nunca más. Y cuando tú sales a hacer tu internado en el hospital, te dicen, tú vas,
tomas la muestra porque tomas la muestra. No importa de dónde vas a tomar, pero tienes que volver con muestra. Y yo empecé justo con la rotación de microbiología y todas las tomas de muestra tenía que ir yo a internación y a emergencia. Entonces, no te quedó de otra que aprender. Y yo practicaba, no les voy a mentir, practicaba con los peluches de mi hermana. De mi hermanita agarraba sus peluches y decía, aquí está esta vena, estudiaba anatómicamente y decía, bueno, puedo pinchar por aquí, por allá. Porque las primeras veces, no sé si les ha pasado, te tiembla la mano al momento de pinchar, ¿no? Entonces, si pueden, vean videos cómo se toma una arterial, radial, cubital, cómo se toman las muestras venosas, cómo pueden tomar de yugular, para tener por lo menos una idea teórica y si en algún momento se puede ir practicando, porque en algún momento les va a tocar. A veces llegan a hospitales que tienen UTI, por ejemplo, terapia intensiva, y tienes que inventarte, o sea, de dónde vas a sacar la muestra. A mí me ha tocado también en quirófano. Ya había terminado el internado, estaba haciendo un reemplazo en el mismo hospital, me llamaron a quirófano. Era un paciente que era su 7ª cirugía de rodilla, que había tenido un accidente de moto. Los médicos ni te miran. Estaba como en la carnicería, desde el cuádriceps hasta los gemelos, o sea, toda su pierna abierta, el músculo, como en la carnicería literal estaba. Yo he entrado y no sabía dónde tomar muestra, porque en un brazo estaba con vía, el otro estaba fracturado, no sabía. Tenía que pinchar de donde me he inventado. Lo más anecdótico de todo esto es que obviamente el paciente no sentía de la cintura para abajo y parecía dormido, entonces yo lo que hice fue pincharle y le he hecho despertar en media cirugía. El chico se despertó y me dijo, amigo, no siento de mi cintura para abajo, pero mi brazo me está doliendo. Entonces, son cositas que hay que considerar porque es necesario practicar, ¿ya? Y como bioquímicos tienen que ser capaces de tomar muestras de donde sea y no depender de que otro nos va a ayudar. No sé si hay alguna pregunta más. Pero es así, chicos. Doctor, disculpe, ¿podría repetir esto sobre la prueba de cromatografía? Porque la línea está arriba, es que no la he escuchado bien. Ya no hay problema. Por favor. Bueno, no voy a poder dibujar, vamos a venir aquí. Ya, es sencillo. La única situación, en cualquier prueba cromatográfica que ustedes vayan a ver, chicos, la C significa control. ¿Ya? Significa control. Y el control, como tenemos acá, lo vamos a ir pintando otra vez. Generalmente, aquí tenemos el control. Lo vamos a mover este ladito para pintarlo, ¿ya? Aquí solemos tener el control. Y aquí tenemos la muestra, que generalmente se representa como una T. ¿Ya? La parte de aquí abajo, chicos, es lo que va a entrar a la orina. Esto de aquí abajo, hagan de cuenta que aquí nosotros tenemos el frasquito de orina y nosotros vamos a introducir hasta este nivel, ¿ya? La muestra de orina. Entonces, como la orina es un elemento líquido, por cromatografía, si ustedes agarran un papelito y lo meten a un vasito de agua, esto va a ir subiendo. Han debido hacer en orgánica, por ejemplo, hay una práctica que pintan, que son puntitos de diferentes colores que uno hace. Y cuando metes al agua, empiezan a subir los colores y por sus cargas empiezan a separarse, ¿verdad? De la misma forma funcionan todos estos elementos cromatográficos. Mediante la cromatografía empiezan a subir. Ahora, ¿cuál es la idea de que el control esté después de la muestra? El control nos va a permitir saber si ha sido buena o no la corrida. Por ejemplo, en este caso, mira, no ha pintado ni el control ni la muestra. Por lo tanto, es un resultado inválido. Nuestra pruebita no sirve. En este caso, por ejemplo, aquí está la muestra antes, ¿no ve? La muestra ha pintado, pero el control no. Por lo tanto, sabemos que esto igual es inválido, porque no ha pintado el control que debería estar funcionando. La idea de esto, de que el control esté después que la muestra, solamente es para saber que la muestra que va a recorrer hasta llegar acá, pasó por la muestra, por lo que nosotros queremos identificar, y llegó hasta el control. Porque si fuera inversamente,
y aquí tenemos para la muestra y aquí el control, esto puede que pinte, excelente, súper bien, pero aquí arriba no vamos a ver si se pintó o no se pintó. No sé si ahora sí me has entendido. Sí, doctor, gracias. Ya, eso es. Y como comentario final, chicos, de ahí terminamos. Van a ver que a futuro la mayoría de las pruebas que se van a emplear en el laboratorio son cromatografía. Ténganlo por seguro, es en un curso de actualización ya hace unos 2 años nos han dado, tuve la oportunidad de estar con médicos argentinos, bioquímicos argentinos, y ellos nos dijeron, el futuro son las pruebas rápidas. Y hoy en día, por ejemplo, para ferritina, procalcitonina, para dímero D, que se está empleando bastante con este tema del COVID, la mayoría se están haciendo con inmunocromatografías, con equipos que son capaces de lecturar esa línea y cuantificar. Y la mayoría de las pruebas, chicos, ahora están viniendo por cromatografía, por la facilidad y la capacidad que tienen de dar buenos resultados. ¿Ya? Eso como comentario final. Les voy a mandar por el grupo para que llenen, por favor, esa encuestita. Me van a ayudar con mi tarea. ¿Ya? Y con eso terminamos. ¿Sí? Doctor, una consultita más, por favor. ¿Cuánto duraba el alcohol en la sangre? Más o menos, en promedio, 10 horas. Máximo en base a la cantidad, hasta 15 horas se pueden detectar. Pero ya por encima de las 10 horas de lo que se ha consumido, lo mejor es ya no procesarla la muestrita. Gracias, doctor. Doctor, una preguntita más. Sí. ¿Nos pueden burlar cuando consumen drogas? Dijo que si tomaban harta agua ya se eliminaba. Dependiendo a la cantidad y si es un consumidor frecuente o no. Si es un consumidor frecuente y depende de la droga, por ejemplo, la marihuana les he mencionado que es lipofílico. Después de haberlo consumido suele almacenarse en los adipocitos, en el tejido graso. Entonces, eso durante por lo menos un mes se va a seguir eliminando, porque queda acumulado en la grasita y de a poco en lo que van caminando, hablando, haciendo ejercicios, junto con la grasita, la energía extra que tenemos, se empieza a salir los metabolitos de la marihuana y pasan a orina. Entonces ahí podemos tener hasta 30 días más o menos la recolección de la marihuana. Depende mucho si es un consumidor frecuente o no. Si es un consumidor que lo hizo por primera vez y en muy poca cantidad, en el día generalmente ya lo va a eliminar todo, pero depende a cuánto ha fumado. Por ejemplo, si solamente ha fumado una billa, capaz hasta es indetectable en orina por la cantidad. Pero si ha fumado unos 2, 3 porritos o le ha dado una buena pachangona, puede estar incluso hasta una semana en consumidores no frecuentes. Por más que tome bastante agua, como se almacena en tejido graso, va a seguirse eliminando. Pero si es una cantidad pequeña, digamos, y no, por si acaso no son tips para que lo hagan, chicos, depende mucho del estado, el organismo de cada persona. En algunos casos puede que al día ya no haya y en otros puede que esté un poquito más, dependiendo mucho a cuánto ha consumido, en qué momento y también a la concentración, obviamente, de las grasitas y también de qué tipo de droga ha consumido, ¿no? Gracias, doctor. Listo. Bien, chicos, nos hemos quedado más del tiempo. Que tengan un buen fin de semana. Les aviso el tema de prácticas, que les vaya muy bien. Cualquier cosita a mi personal, por favor. Gracias, doctora. Hasta luego. Listo, chicos. Que les vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Doctor, hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. No pude entrar al inicio de clase y no sé en qué se quedó acerca de los que tenemos choques en práctica. Ya, voy a